Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. En este video vamos a ver la impedancia y la admitancia. La impedancia sale o resulta cuando se someten los elementos pasivos del circuito, la resistencia, la inductancia bobina o el condensador en la frecuencia. La impedancia la vamos a representar con la letra Z mayúscula en negrilla y la admitancia con la Y mayúscula en negrilla. Cuando se someten estos elementos en frecuencia, la R, la L y la C, resistencia, inductor y condensador, obtenemos los siguientes resultados en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia. Vamos a escribir el comportamiento de tensión y corriente para la resistencia en el dominio del tiempo. Haciendo uso de la ley de Ohm, tenemos que la tensión es directamente proporcional a la corriente a través del elemento y la constante de proporcionalidad es la resistencia. En el dominio de la frecuencia, del mismo modo, vamos a pasar tensión y corriente a fasores y vamos a obtener que la tensión fasorial es igual a la resistencia por la corriente. Para el inductor, la tensión es igual a el inductor por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y en el dominio de la frecuencia tenemos que la tensión es igual a J omega L por la corriente a través del inductor. Y para el condensador, la tensión es igual al inverso de la capacitancia por la integral de la corriente respecto al tiempo. De forma fasorial, tenemos en el dominio de la frecuencia la tensión en el condensador va a ser 1 sobre J omega C por la corriente en el condensador. O también multiplicando por el conjugado de J menos J sobre omega C por la corriente en el condensador. Esa es la relación en el dominio de la frecuencia para la tensión y la corriente de los elementos del circuito eléctrico: resistencia, inductor o bobina y condensador. Ahora vamos a determinar las impedancias y su comportamiento o naturaleza. Tenemos impedancia resistiva, que es la impedancia que solo depende de la resistencia. Entonces vamos a colocar la expresión tensión fasorial de la resistencia va a ser igual a R por I. Vamos a despejar la constante, que es la resistencia, y la tensión sobre la corriente, ley de Ohm, es igual a la resistencia, y esa va a representar nuestra impedancia resistiva, Z sub R. Vamos a continuar con la naturaleza de la impedancia inductiva. Vamos a hacer uso de la bobina. A partir del comportamiento de la tensión y la corriente a través del inductor, tenemos la tensión de la bobina igual a J omega L por la corriente. Vamos a despejar tensión sobre corriente, ley de Ohm, es igual a J omega L. Esa es una impedancia Z sub L de naturaleza inductiva. Estamos escribiendo todas estas impedancias de forma rectangular y vamos a continuar con la impedancia capacitiva. La impedancia capacitiva depende únicamente del condensador. Entonces vamos a escribir la tensión es igual a menos J sobre omega C por la corriente a través del condensador, despejando con ley de Ohm tensión sobre corriente va a representar nuestra impedancia menos J sobre omega C y es representado con la letra mayúscula Z negrilla, Z sub C. Esta va a ser nuestra impedancia capacitiva. Tenemos tres naturalezas de impedancia: la resistiva en ohmios, la inductiva también en ohmios y la capacitiva en ohmios. En el dominio de la frecuencia, estos tres elementos se comportan en ohmios para poderlos operar más fácil al realizar análisis en corriente alterna. En el dominio del tiempo, la resistencia también está en ohmios, el inductor en henrios y el condensador está en faradios. Entonces, para analizar circuitos eléctricos en corriente alterna, conveniente pasar al dominio de la frecuencia para poder operar estas tres impedancias y sus naturalezas. Estas son las formas rectangulares, si se pueden dar cuenta. R es la parte real del número complejo. Y bueno, ahora vamos a escribirlo de forma polar. Empecemos con la impedancia resistiva, Z sub R va a ser igual a R ángulo de 0.
porque tenemos solo parte real en una impedancia resistiva. Vamos a continuar ahora con la impedancia inductiva. Z sub L va a ser omega L. Ángulo, la J va a representar 90 grados. Si lo vemos en el plano complejo, está ubicado en el eje horizontal hacia arriba y representa en ohmios. Y la impedancia capacitiva va a ser 1 sobre omega C. Omega es la velocidad angular, 2pi por la frecuencia. Ángulo de menos 90, lo podemos también representar en el plano complejo hacia abajo. Bien, estas son las impedancias en forma rectangular y polar. Ahora vamos a ver las partes de la impedancia. Tenemos la parte real y la parte reactiva, a la que vamos a llamar reactancia. La reactancia puede ser inductiva o capacitiva. Inductiva va a ser XL igual a la magnitud de la tensión sobre la magnitud de la corriente en la bobina, y eso va a ser igual a omega L. Entonces esa va a ser nuestra reactancia inductiva, la reactancia que depende de la bobina, y la reactancia capacitiva, la magnitud de la tensión sobre, disculpen, la magnitud de la corriente, ahora sí, va a ser igual a 1 sobre omega C. Esa va a ser la reactancia capacitiva. La reactancia también nos va a servir para más adelante dibujar el triángulo de impedancias. Y la forma completa de la impedancia, una impedancia inductiva, sería R más JXL. Y la reactancia capacitiva en la impedancia completa sería Z igual a R menos JX sub C. La impedancia también está en ohmios. Esta es la parte real, donde está la resistencia, y la parte donde está la reactancia es la parte imaginaria de este número complejo, que es la impedancia. Parte real y parte imaginaria. Bien, vamos a continuar ahora con la admitancia y vamos a ver su comportamiento respecto a la impedancia, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. En el siguiente video de esta serie de análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna vamos a ver la admitancia y la susceptancia. Así que nos vemos en un siguiente video. Gracias por ver y chao.